Buenos días a todos, los que están acá presentes, los que están en pantalla. Yo soy María Quintana y voy a coordinar esta reunión. Es un honor para la Comisión de Niños y Adolescentes presentar en SAP el libro de Carlos Tehuel, cuyo título es La Constitución del Yo en Niños, Niñas Severamente Perturbados. Eleonora Umansky va a hacer los comentarios del libro, los voy a presentar y después escucharemos a Eleonora. Eh, el doctor Carlos Tehuel, PhD, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, asesor del Ministerio de Salud en la provincia de San Juan, 2016-2018, secretario del Departamento de Niños y Adolescentes de APA, Arminda Belasturi, 2018-2020, director actual del Centro Educativo Terapéutico Proyecto Puente para niños, niñas autistas y psicóticos, director de 2 colecciones de libros, Niñez, Adolescencias y Familias en el siglo XXI y Perspectivas psicoanalíticas, de Ricardo Vergara Editores, y conductor del programa de radio Decime por qué, con invitados especiales. Se puede ver en el canal de YouTube, es muy interesante el programa. Va los sábados a la tarde, ¿no? Bueno, voy a presentar a Eleonora Umansky, la licenciada Eleonora Umansky, miembro titular en función didáctica de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, directora del Instituto de Formación de la SAP 2020-2023, profesora en seminarios de formación y en el Instituto Universitario del Hospital Italiano, supervisora en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y de profesionales que trabajan en hogar de tránsito y centros de primera infancia. Participó en investigación en primera infancia o así y en el proyecto subsidiado por IPA, especialista en niños, adolescentes y familias. Fue coordinadora del Centro Médico de Psicología Médica y coordinadora del área de niños, adolescentes, interconsulta pediátrica y neonatología en el Hospital Argerich. Bueno, vamos a escuchar a Eleonora y después conversaremos con Carlos. Bueno, voy a leer el comentario. Eh, con el paso del tiempo, al iniciar una lectura, tomé la costumbre de sumergirme en algunos detalles. En el libro que hoy me toca comentar, y agradezco me lo propusieran, son justamente los agradecimientos a los que Carlos le dedica una página entera. El dato que habla por sí mismo de una persona generosa en el reconocimiento de otros. El siguiente detalle me lleva al final del libro, donde figura la bibliografía, con la satisfacción de encontrar un recorrido conceptual tan afín y con el aporte de autores argentinos y extranjeros, así como el diálogo interdisciplinario. Me voy a meter a comentar otros detalles sin expoliar su narrativa, sino por el contrario promover la curiosidad sin ignorar que una reseña es también un estímulo. En este caso, a meterse en una problemática tan delicada como la psicosis y el autismo en la vida de los niños y adolescentes y sus familias, en contextos socioculturales y políticos donde cada época trae lo suyo. Los pluses, en plural, que tiene leer en un libro, una tesis doctoral y actual, publicada en marzo 2023, son los pormenores que ofrece. Filiación conceptual, clasificaciones, descripciones, definiciones, notas y algunas ideas que me llevaron a una diferenciación que hace la planche entre una tarea clínica como tarea de la cura y una tarea teórica definida como tarea práctica, siendo que esta última no puede llevarse a cabo a solas. Y entonces lo institucional, el trabajo con otros, recoge la experiencia de Carlos con 40 años en la atención de niños y niñas y adolescentes graves en hospital, en la consulta privada y en su propia institución, transmitiendo sensiblemente su sentir de esta manera.
Siempre me he sentido conmovido y comprometido. La primera parte del libro trata del marco teórico psicoanalítico para comprender las patologías graves. Cito a grosso modo el recorrido temático expuesto en varios de los capítulos. La historia de las instituciones y sus funciones, la constitución del yo en su complejidad, el cuerpo, el pensamiento, las funciones defensivas, el desencuentro originario, la alteridad y la comunicación. La segunda parte refiere a la historia conceptual y etiológica del autismo, definiciones y clasificaciones diagnósticas y el tratamiento en sus distintas orientaciones y sus diversos abordajes institucionales. Trataré de transmitir algunas ideas generales desarrolladas en el libro, inspiradas en una pregunta que Carlos se hace en la introducción. ¿Qué es una patología grave en la infancia? El autor escribe una puntillosa crónica de la construcción del yo, que puede guiar a una de las categorías que nutren la constitución psíquica, la de ausencia-presencia, y da entrada desde el cuerpo biológico al cuerpo psíquico, creando y transformando el camino hacia la condición humana. Castoriadis, entre otros estudiosos que abordan aspectos de la creación humana, ha escrito extensamente sobre la imaginación radical. Cito en forma de síntesis esta idea. La imaginación radical es lo que diferencia al psiquismo humano. Es la capacidad de producir representaciones, esos fantasmas que no resultan de las percepciones, esa capacidad de formular eso que no está, ver en cualquier cosa lo que no está allí, la espontaneidad representativa, no siendo fotografías de la realidad, sino creación de la psique. Nada más cerca del juego como lo natural y el jugar, como diría Winnicott, y nada más lejos de los niños con autismo severo que esta ausencia de mente. Veo al escribir que el cursor en la computadora me marca en azul, insistiendo en unir las dos últimas palabras, que reconozco como demente. El autismo no es una locura. La dolorosa y penosa historia de las personas que padecen de psicosis y o autismo ocupan los historiales de preguntas y respuestas en la historia de las diferentes orientaciones psi y de sus especializaciones. Gracias a los avances dentro y fuera del psicoanálisis y entre disciplinas, algunos tratamientos otorgaron una visión humanizante, no quedando a cargo exclusivo de la biología, ni los interrogantes, ni las respuestas. Esta tesis hace foco en ese sentido con un modelo de intervención institucional psicoanalíticamente orientado, es decir, un modelo de intervención institucional define la dirección central que este libro persigue. Y la orientación psicoanalítica distingue cualitativamente a esta de las otras perspectivas, sin eludirlas, sino aprovechándolas cuando es necesario. Las miradas diferentes dentro del psicoanálisis es otro de los títulos que exponen las distintas escuelas psicoanalíticas, eligiendo autores que han trabajado especialmente estos temas. Las citas y referencias permiten ir viendo que ese recorrido cronológico va delineando la vida psíquica en su complejidad. Abre paso a la categoría de tiempo y espacio que problematiza la teorética, nuevamente interpelada por la práctica clínica en su diversidad. Elegí para leerles una cita de Mercer que Carlos menciona. Donald Mercer retoma la idea freudiana de un encuentro inaugural y fundante de la constitución psíquica entre el cachorro humano y el otro auxiliador. Este encuentro inaugural y fundante de la constitución psíquica puede resultar fallido por diversos motivos. Podemos pensar que la causa de extravío autista está íntimamente relacionada con la intensidad de la relación con el pecho materno.
Melsen indica que cuando la relación se marchita, por ejemplo, por depresión de la madre, ésta reduce su atención, su voz, su disponibilidad hacia el bebé. Es entonces que el self queda desmantelado y tiende a flotar por periodos cada vez mayores de desmentalización, que no es otra cosa que la suspensión transitoria de la actividad mental. Esta suspensión remite a un proceso pasivo en el cual no hay experiencias que formen parte del yo, sino hechos, events que no conllevan dolor mental. El dolor mental es una condición emocional con la que trabajamos continuamente, en un gradiente tan diverso que puede ocasionar en el campo analítico transferencia contra transferencialmente por medio sentimientos límites, sin mesura, sin palabras, de un lado y del otro. El análisis, nos permite refugiarnos, nos hospeda a pacientes y analistas, a padres y familias, a veces solo para comprender, que no es poco, y otras también para acercarnos a ciertas transformaciones posibles. La infancia es un momento privilegiado para intervenir en problemáticas tan tempranas y perturbadoras. Es por eso que la elección de tratamientos, necesariamente debe tener en cuenta muchas variables. Nos cuenta Carlos que los sistemas de clasificación internacionales definen e incluyen un conjunto de trastornos dentro de un conglomerado de síndromes del desarrollo y comportamiento que resulta de ciertas combinaciones de rasgos y entonces sigue el criterio de diferenciación de signos y síntomas. Si bien ello permite un diálogo disciplinario no alcanza. Pienso al respecto que es frecuente encontrarse con psicólogos, psicólogas, psicopedagogos, docentes y médicos, en general, como así padres, que manejan un lenguaje de señas. Perdón, es un fallido. Un lenguaje de siglas. Pensé que eran solo mudos. Sí, sí. Claro. Pero cuando Pero pueden serlo. son siglas es un poquito de sordera. Es lo mismo, sordera, claro. Ahora les voy a contar cómo son. Claro. Pienso que el avance de la TCC, terapia cognitivo-conductual, en el abordaje de la TGD, trastornos generalizados del desarrollo, ahora TEA, trastorno del espectro autista, utilizan el ABA, análisis de comportamiento aplicado, y luego la terapia ACT, de aceptación y compromiso. Han copado taquigráficamente un mercado con un discurso desubjetivante. Confieso que me resulta muy incómodo y me preocupa el mercadeo, porque conozco profesionales que trabajan con las mejores intenciones en el uso de técnicas cognitivas y padres y familias que se acercan en busca de su ayuda. Estas terapias tienen un lugar en el libro bajo el título de Distintas orientaciones en el abordaje del autismo, así como las diferentes miradas dentro del psicoanálisis. El último capítulo, la institución como un conjunto de prácticas, se inicia también con una pregunta. ¿Cuáles son las particularidades de este trabajo en una institución, con niños que requieren una intervención más allá de las fronteras? Los autores contemporáneos elegidos para acompañar este apartado es una selección de abordar la práctica bajo el paradigma de la complejidad. En este caso, abordar el problema complejo en su dimensión interdisciplinaria, por un lado, y por otro, el abordaje de los procesos psíquicos se desarrolla singularmente, caso por caso, en cada sujeto y en su entorno. Cabe aclarar que en esta presentación el entorno social y político actual ha puesto en riesgo la salud de los sectores más vulnerables, desmantelando, entre otras áreas, la asistencia en salud mental, con la amenaza también del resquebrajamiento del lazo social. Carlos Tegue nos abre las puertas de una experiencia institucional pública y privada,
para aquellos niños y niñas que requieren un lugar especial para anidar su sufrimiento y alimentar una esperanza. Los dejamos en manos de Carlos para entrar en ella. Gracias. Bueno, gracias, Eleonora. Este, bueno, vamos a dialogar. Em, bueno, el libro es producto, es el producto de la tesis doctoral. La tesis la presenté en el 2016 en USAL, que Rubén es, fue profesor y sigue siendo profesor del doctorado. Este, Así que es producto de la tesis, o es la tesis en sí misma. Eh, Me gustó esto que dijiste, trabajo con otros. Eh, yo me formé en el hospital de Lanús, que también hago acá el homenaje al fallecimiento de Valentín. Claro. Este, a pesar de no haberlo conocido, porque yo entré en el año 79, Valentín ya estaba en Barcelona, pero el servicio heredó, el legado que recibimos de Mauricio Goldenberg y de Valentín es el trabajo con otros. ¿Mm? Es trabajar con otros, trabajar en equipo, escuchar a otros. Y así me formé y hasta el día de hoy, digamos, fue una marca indeleble de haber recibido durante 20 años que trabajé allí en el ANES, esto que dejaron estos maestros, ¿no? Tanto Mauricio como Valentín. Eh, Allí empecé a trabajar en el equipo de niños, cuando entré en el 79, entré directamente al equipo de niños. En ese momento el servicio estaba intervenido por un médico militar. eh, Habían secuestrado y desaparecido Marta Brea del servicio, creo que fue en el 77, no sé y entonces, pero fue una paradoja porque los militares que querían cerrar el servicio mandaron a este médico y el médico este, dejó trabajar y nos dejó que en ese momento ya éramos 200 en el servicio, 200 personas trabajando, prácticamente todos ad honorem, eh, pero con un compromiso impresionante porque los que estábamos, la categoría era visitante, nos llamaban visitantes que teníamos que ir 4 veces por semana, 4 horas, es 4 horas por día. Ese era el compromiso para ingresar allá a la luz. Así que la paradoja fue que el interventor nos permitió que, bueno, que atendiéramos, que el psicoanálisis estaba vivo ahí en el servicio, este, hasta que vino la democracia y ahí ya empezó la jefatura de los médicos. Bueno, entré al servicio, al equipo de niños, durante 10 años y empezaron a llegar chicos más graves en la década del 90. Chicos más graves que, o sea, que no tenían lenguaje, que no jugaban. En general esos chicos eran atendidos en el Tobar García y en la provincia de Buenos Aires, en toda la provincia de Buenos Aires no había un lugar para atender a estos chicos. Y ahí empezamos, me interesó atender a estos niños, eh, y armamos dentro del equipo de niños un subequipo para los que estábamos interesados en trabajar con estos chicos.
no jugaban, en fin, todas las características de un chico psicótico, ¿no? Hasta que se me ocurrió realizar un dispositivo como de hospital de día y porque sabíamos que dar una o dos sesiones de 35 o 40 minutos no era suficiente y implementamos un dispositivo de hospital de día. Se construyó, no sé si ustedes conocen el Lanús, el servicio tiene una planta baja al lado de la morgue, ahí estaban, bueno, sigue estando. Y se construyó un primer piso arriba, especialmente para el dispositivo, para trabajar con estos chicos que ya se quedaban 2 o 3 horas trabajando, o sea, donde los atendían. Eh, y allí estuve coordinando durante 10 años y me fui, me becaron, me habían becado, el gobierno de la provincia me becó para coordinar, pero el problema es que, como suele pasar, que la gente que trabajaba en mi equipo, cada 2 o 3 años se iban, entonces ingresaban otros colegas, había que formarlos, y eso, bueno, era muy negativo para el equipo y para los chicos. Así que esta situación no la pude sostener demasiado y ahí fue que empecé a implementar el dispositivo, pero ya en privado, acá en Capital. Bueno, eh, pero siempre trabajando en equipos, ¿no? Siempre pensando en equipos, siempre, bueno, hasta el día de hoy. Eh, Vamos entonces a lo que pienso como autismo, ¿no? En estos chicos, como dijiste, Leonora, no hay imaginación, no hay imaginación, entonces no hay posibilidad del juego. Chico que no juega, para mí es un chico grave, ¿no? Un chico que deambula, que no tiene posibilidad de representar algo de lo que le pasa a través de lo lúdico, eso ya es un chico grave. Eh, lo que es interesante para hablar de autismo propiamente dicho, porque lo que considero el autismo como mecanismo de defensa, acá la sigo a Tastin cuando ella dice, el libro dice, ¿cómo se llama? Autismo en pacientes neuróticos, ¿no? Barreras autistas en pacientes neuróticos. Bueno, es lo que yo considero el autismo como mecanismo de defensa en todos nosotros. Así lo pienso. Ahora, hay chicos que esta defensa es extrema. Entonces no puede haber contacto con el otro porque, bueno, ahí hay una cuestión a dialogar, a debatir. ¿Por qué no puede conectarse, por qué no puede vincularse con el otro? Ese es el tema, digamos, más enigmático. Porque uno puede decir, es el objeto, la madre que no pudo conectarse con el chico, como leíste, ¿no? Lo que dice Meltzer, la depresión de la madre. Eso lo vi casi en todos los casos, ¿no? Que vi muchos. Hay un duelo de la madre durante el embarazo o en el primer año de vida, indudablemente. Ahí está atravesando un duelo por una muerte, o de su padre, o hay una pérdida que puede ser, vi también, por ejemplo, situaciones económicas, es decir, una pérdida o una pérdida del trabajo, pero donde la madre atraviesa un duelo en esos primeros momentos o esos primeros meses de vida. Entonces yo comparto lo que dice Meltzer, ¿no? Hay una depresión materna que no puede vincularse con su hijo. Pero al mismo tiempo lo que veo que ese chico tampoco
busca el vínculo con el otro. Entonces, ahí se arma todo un lío, ¿no? ¿Cómo podemos pensar? Este, es decir, el chico se aleja del otro, se aleja. Este, y no hay dolor mental. Paradójicamente, no hay dolor mental en estos chicos. Es decir, que el dolor mental yo lo puedo pensar como una pérdida, pero pérdida cuando hay un vínculo. Es decir, hay un vínculo, entonces el chico puede tener un dolor mental en función que puede perder ese objeto. Ahora, cuando hay un chico extremadamente autista en el sentido de alejamiento del otro, pienso que no hay dolor mental. ¿Sí? Esto, bueno, seguramente lo vamos a dialogar de esto. Y me acordé de un concepto de Janine Puget y de Bernstein cuando hablan de objeto único. En el caso del autismo hay un objeto único que es el objeto de la naturaleza. Es decir, el chico lo tomo con el concepto de Freud del sentimiento oceánico. ¿Sí? Hay un sentimiento de unión, Freud lo habla, ¿se acuerdan? La unión mística. Hay una unión mística de este chico con la naturaleza como objeto único. Y que no puede vincularse justamente porque el vínculo con la madre, con el objeto materno, le impide justamente que se constituya un objeto único, que es lo que el chico no puede aceptar, no puede aceptar. Bueno, ahí hay una trama en los comienzos de la vida que es muy difícil de poder aclarar por qué no puede aceptar ese vínculo con el objeto materno. Es un enigma, pero la praxis sería que con el analista pueda aceptar el vínculo y que pueda aceptar una transferencia. Ese es el mayor desafío con estos chicos, ¿sí? Que pueda aceptar el vínculo con el analista. A veces se logra y a veces no. Y para dar lugar al diálogo, también diferencio el autismo con la psicosis infantil, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver. Que en los últimos tiempos es como que ha desaparecido el concepto de psicosis infantil. ¿Por qué? Pero, digamos, en la psicosis hay un vínculo, hay una transferencia, donde, bueno, hay un objeto fragmentado, hay una representación psicótica de la realidad, pero ya en un vínculo. O sea que no tiene absolutamente nada que ver porque muchas veces se dice el autismo dentro de la psicosis. Para mí es totalmente diferente. Bueno, doy lugar a que podamos dialogar, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muy interesante comentario, Eleonora, y muy interesante lo que fuiste describiendo, Carlos. Quiero hacer un comentario. Eh, es interesante el recorrido de las reuniones científicas que se fueron dando este año porque empezamos con las raíces desnudas de un trabajo de Rafael Paz que de alguna manera me hizo pensar hoy a la luz de esto que está diciendo Carlos, ¿no? Como lo que nos convoca a vestir, a pensar, a mantelar, ¿no? Que es justamente lo que está en crisis hoy en las crianzas, la función parental, ¿no? Que me parece que está en crisis. Después siguió un trabajo de Osvaldo sobre estos niños con malformaciones que generan entre amor y rechazo. Eh,
más rechazo que amor, y un trabajo de Miguel Hoffman sobre el rechazo a la maternidad, ¿no? Para hoy escucharte y escucharlos y poner el foco en qué podemos hacer los psicoanalistas con compromiso y responsabilidad. Y nombraste, Leonora, ¿no? Ver lo que aún no está allí, que menciona Carlos y que me parece que pone esa esperanza, eh, fuerza en lo que puede llegar a venir, que también nombrás, se vuelven imprescindibles todos los intentos, ¿no? Como no bajar los brazos ante situaciones que son muy desmotivantes en la clínica. Bueno, eso. Voy anotando quién quiere participar. Rubén. Ay, Lucas. Rubén. Hola, hola. ¿Se escucha? Bueno, Empieza Rubén. Ah, Lucas. Bueno, bueno. Siempre. Él tiene barba blanca, así que me tampoco. Bueno, no, yo dos breves comentarios. Uno, la valoración de la tesis de Carlos, que normalmente las tesis se presentan los días viernes. Yo casi nunca estoy, sí, por diversos motivos familiares y laborales. Pero he escuchado en los pasillos la, la enorme valoración de la presentación tuya. Este, Nunca tuve la oportunidad de decírtelo y aprovecho de decirlo ahora públicamente. Esa es una primera cuestión. No, la segunda que me llamó la atención, una cosa que no sé si tiene que ver en la historia del psicoanálisis con la rivalidad Francia-Inglaterra, es lo de Meltzer, que es italiano, es exactamente igual que el síndrome de la madre muerta de André Green. Dice exactamente lo mismo. Pero no vi, yo he investigado bastante a Green, no vi que Green citara a Meltzer. No, bueno, pero eso ha ocupado de William, de Winnie, para algunos ingleses, digamos, pero Meltzer no, es un comentario más sobre la historia del psicoanálisis, ¿no? Porque nosotros hemos trabajado un poco sobre el síndrome de la madre muerta, y en ese sentido, realmente, tanto en la clínica como en la teoría, nos significó un aporte importante, ¿no? Yo no trabajo con niños, pero para tener entrevistas con padres y ver, no sé cuán muerta estaba la madre, digamos, cuán deprimida estaba, pero a veces con estados depresivos venían a consulta un poco por su niño ya medio grandecito, 12 años, 11 años, 12 años, y la consulta se remitía en definitiva a que en última instancia yo o mi mujer derivaba a la madre a hacer terapia. Madres que ni registraban, pero que bueno, se había muerto la abuela y en realidad, bueno, y veíamos en vivo e en directo un estado depresivo no diagnosticado, me refiero, ¿no? No, bueno, por ahora quería hacer ese comentario nomás. Lucas. Lucas. bueno, muchas gracias a los dos. Me parece interesantísimo el tema y particularmente un modelo de intervención institucional psicoanalíticamente orientado para tratar estos casos, ¿no? Tan difíciles además de sostener desde la praxis individual, me parece, porque pienso que esto que nombraba Eleonora, esta cuestión de una relación que se marchita, que traía de Meltzer, ¿no? Y produce un desmantelamiento de la actividad mental, este, donde hay más eventos neurológicos que experiencias. Pensaba en esta cuestión del marchitamiento como eh,
fácil de experimentar en la clínica con estos pacientes. Uno mismo puede marchitarse con cierta facilidad. Esa falta de estímulo, esa falta de devolución de la pelotita produce efectos muy fuertes en uno, como psicoterapeuta, como analista. Y me parece que la grupalidad puede ayudar mucho en ese sentido, este, para sostenerse en la función. Mantenerse vivo es también mantenerse imaginativo y presente, como decía Winnicott, y me parece que ahí la grupalidad es una estrategia también. Hablabas, Carlos, de las barreras autistas en pacientes neuróticos y el autismo como mecanismo de defensa en todos nosotros. Allí enseguida me vino el concepto de decisión, como lo trabaja, por ejemplo, Bromberg, este, como un mecanismo eh, prácticamente automático que protege de la discontinuidad existencial, ¿no? De un trauma evolutivo muy masivo, de un sentimiento de desregulación que pusiera en riesgo el sentirse viviendo. Entonces me parece que el concepto de decisión allí es muy comparable al de eh, aquello que gatilla las barreras autistas, ¿no? O las barreras autistas mismas, ¿no? Como eh, aspectos escindidos y que dejan de ser percibidos como parte del self. Te quería preguntar también por si podés abundar un poquito más en el concepto de objeto único. No lo había escuchado y no lo terminé de entender mucho. Bueno, muchas gracias. No sé qué le dije, diciendo, hablando, o... Eh, sí, yo creo lo de madre muerta para mí es similar a lo que dice. También. Sí, eh, sí. Como decía Rubén, creo que tiene que ver con esto de aunque es cierto que Green toma mucho de Winnicott, ¿no? Sí, sí, Muchísimo. sí. Ahora no sé por qué pero sí, yo creo que es una madre muerta que no pudo conectarse con su hijo, atravesada por un duelo, ¿no? Una pérdida, un duelo, pero no un duelo consciente. Claro, Esto también. es increíble, También, claro, cierto. porque ninguna madre, porque lo relatan como al pasar, sí, murió mi papá, mi mamá, o hubo un quiebre económico, Inaugurante. una mudanza, pero como dice Lucas, está escindido. Ese vuelo está escindido. ¿Sí? Sí, 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 claro. Este, lo que dijo María de cómo viene la actividad científica acá en SAP, ¿no? Raíces, este, ¿cómo dijiste de Rafael Paz? Desnudas. Eso es increíble. Es así, raíces desnudas. Es una metáfora que pinta bien lo que es el autismo, ¿no? Hay una desnudez, hay algo en crudo, ¿no? Este, y el tema de la maternidad es impresionante. Yo no sé si esto se ve en el consultorio todo el tiempo, es decir, hay madres que vienen al consultorio a pedir tips, los famosos consejos, no saben cómo jugar con su hijo. No saben, es decir, hay tal crisis en la maternidad en los últimos años que tiene que ver con todo el lugar nuevo que tiene la mujer en la cultura, en la sociedad. Este, hay una muy grande la crisis de la maternidad, muy grande, y todavía no se la reemplazó a la madre en su rol materno.
no se sabe bien. Yo creo que estamos en una época de transición, como quién va a ser la crianza, ¿no? Pero indudablemente que la figura del otro, la figura materna, es imprescindible para la crianza de un chico. Este, bueno, escribo y después no me entiendo. No, quería decir otra cosa, lo que dice Lucas. La transferencia también se marchita, por supuesto, por eso es imprescindible trabajar en equipo con estos niños, ¿no? Y en psicosis también, porque son transferencias tan tremendas. En el autismo, transferencias sin vida, ¿no es cierto? Porque el chico se aleja, se aleja, se aleja y hay que hacer todo lo posible para traerlo, que ese es el gran desafío, ¿no? Traerlo para que se vincule. Este, Al principio Rubén hablaba del nieto que le devolvía la pelota con la mano, él quiere que sea con la zurda, Exacto. claro, pero el chico autista no devuelve la pelota, Claro. ese es el tema. ¿Mm? No devuelve la pelota. Claro. Ese es el gran desafío y que trae mucha desesperanza, ¿no? Como dijo Lucas, trae mucha desesperanza. Ese es el objetivo de trabajar en grupo, es decir, la desesperanza del analista, bueno, la tiene que compartir con otras personas, con un grupo de trabajo terapéutico y ver si esa transferencia empieza a cobrar vida, se enciende un fueguito de algo. Por eso la necesidad de trabajar en equipo, en una institución, ¿no es cierto? Porque, bueno, se comparte esa transferencia marchita. Y el objeto único, insisto, es un concepto de Janine Puget con Bernstein y que yo lo veo en la clínica. Es decir, a ver si Lucas, si puedo ser más claro. Eh, Estos chicos, si uno los ve, que están metidos, por ejemplo, es típico, ¿cierto? Que se van, supongamos, se van al balcón del departamento y quedan congelados, ¿no? Como que ellos son parte de la naturaleza. Esto lo trabajó muchísimo un matrimonio de analistas, ¿no? Por ahí lo conocen, Garbarino, Héctor de Uruguay, Uruguay. de Uruguay, y la mujer, bueno, me olvidé. Ellos trabajaron este concepto, que trabajaron muchísimo con autismo, y hablaban del ser, ese ser con mayúscula, que pertenecían, Garbarino decía, pertenecen a la naturaleza. Y yo creo que ese es el objeto único, ¿no? Tomándolo, reitero, del sentimiento oceánico de Freud, esa unión mística, la unión mística con el otro, ¿no? Y el otro sería la naturaleza. No sé si esto aclara un poco, Lucas, tu pregunta. Al estar en estado de sentimiento oceánico, al estar en estado de sentimiento oceánico, que fue lo va a asociar bastante a cuestiones, bueno, profundas del narcisismo en sentido radical, ¿no? Con lo cual no le da pelota al otro. Exactamente, narcisismo primario. Exactamente. Es así. Esa unión mística es equivalente al narcisismo primario, donde este chico no sale de ahí. No sale porque justamente no es convocado. Y ahí está el problema. Si la madre, esta madre muerta no lo convoca, o el chico, quedó ahí en ese narcisismo primario, no pudiendo dejarlo, abandonarlo y acercarse al otro. Ahora, se junta, viste, el hambre con la ganas de comer. Bueno, entonces Lía, María Caribe y después yo.
Eh, Quería preguntarte cómo pensar lo transgeneracional en una relación continente-contenido y me parece también que eh, podemos pensar que no hay vínculo, es decir, no es que no hay un vínculo con el otro, no hay un vínculo con el sí mismo. Y eh, el otro también es que hablamos de la madre, hablamos del chico, y el padre, ¿cómo es el funcionamiento del padre en este contexto familiar? Eh, bueno, yo en mi otra vida trabajé muchos años en un hospital de día infantil. Eh, y esta cuestión de la depresión materna eh, se ve y es muy notoria y es muy dura, pero un dato que no es menor es que son estos bebés no dan respuesta. Los bebés desde muy chiquititos no dan respuesta. Y entonces genera en la madre una sensación, bueno, digamos, provoca esta depresión. Puede haber sido previa, sí, pero esta falta de respuesta es arrasadora para muchas madres, ¿no? No conseguir que este bebé dé respuesta. Y otra pregunta, digamos, porque a mí me llama, y que fue algo que bueno, yo después de estar ahí, porque yo era psicopedagoga cuando estaba ahí, y después estudié psicología y después psicoanálisis, pero algo que me llamaba muchísimo la atención es que en todos los lugares del mundo donde tuve la suerte de estar, uno puede identificar un niño autista y uno lo ve, y tiene la misma sintomatología, y tiene los mismos rasgos, y tiene los mismos o formas de caminar muy parecidas, o formas de, bueno, el rocking, el estar, digamos, ¿no? Bueno, hay algo que se me escapa a mi posibilidad de pensar que esto es exclusivamente por una depresión materna. Bueno, yo iba a decir algo de lo que dijo María, justo lo estaba pensando cuando hablamos del síndrome de la madre muerta, que también yo pensé exactamente lo mismo cuando leyeron lo de Menzer. Yo lo he visto en la clínica con pacientes con núcleos depresivos, por ejemplo, abandónicos, que aparecen en el análisis, en el proceso analítico pueden aparecer. Yo estuve muchos años en el Hospital Borda también, viendo psicosis juveniles, no infantiles, pero siempre me pregunté lo mismo. Yo creo que a mí no me alcanza, y por ahí es un defecto personal, pero a mí no me alcanzan las teorías psicoanalíticas para dar cuenta de los cuadros autistas veros, en el sentido de y mucho menos de la esquizofrenia, por supuesto. En el caso de la esquizofrenia, me acuerdo con Mari Par, una vez le preguntamos, bueno, pero ¿qué tiene de orgánica la esquizofrénica? Y él dijo todo. Entonces, por supuesto que había toda una corriente que hablaba de la madre esquizofrenizante, pero a mí siempre me pareció que había algo más de lo que no podíamos dar cuenta, ¿no? En los casos que yo vi haciendo psicodiagnóstico, de pacientes con diagnóstico de autismo, como yo los vi adultos, estaban reeducados. Algunos repetían, me acuerdo uno que repetía exactamente una serie de televisión de memoria. Entonces decía hola y hablaba como la nani esa que habían sido reeducados por un equipo en general cognitivo-conductual con toda su... Pero siempre me pregunto lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de autismo, ¿cuánto sabemos de la causa
Por otra parte, vi en un congreso de neurología hace muchos años cuadros que realmente, no sé, parecían eh, gravísimos, ¿no? Y que me parecía imposible encontrar una causa que los única. Sí, una causa única, una causa que viniera solamente de una madre depresiva, una madre desconectada. Bueno, son inquietudes que tengo desde hace muchísimos años y ninguna respuesta, o algunas respuestas. Mm, sí. ¿Eh? No, pero puedo, me gustaría preguntar algo. No, de acuerdo con Ana en lo multifactorial, ¿no? Y me pregunto, ¿qué respuesta tenemos o qué estamos pensando? ¿Por qué hay tanta cantidad de casos? Es increíble. Es cada vez más. Y yo me lo pregunto en el consultorio. Tengo la abuela de una niñita que nació hace poco, una mamá amorosísima, tercer hijo, y realmente una cosa, realmente uno va viendo el proceso de todo lo que están poniendo en esa criatura. Y me pregunto, ¿no? ¿Por qué tanta cantidad de casos? Y también esto que dice Eleonora, ¿no? La cantidad de iniciales que marean, porque los que no nos dedicamos en este momento a niños, yo me mareo cuando empiezan los pacientes, dice que tiene, yo miro y digo, wow, obvio que algunos lo conozco, pero cada vez más, y bueno, ¿y cuál será la explicación? Creo que, a mi gusto, creo que es multifactorial y el psicoanálisis tiene mucho para hacer, muchísimo para hacer, y como decíamos, las cuestiones de trabajo en equipo, en red, y con todo lo que sume, porque para esos padres y para ese chico y para esos hermanos, todo lo que podamos hacer va a ser válido para mover algo. Cuando llegué les comenté que anoche vi una película que tengo que darle a unos alumnos. Me costó mucho elegir una película este año para que puedan discutir alumnos del último grado, del último año de la facultad de USAL, y me sugirieron Goyo, que no es un tema de autismo, es un tema de Asperger, y la recomiendo muchísimo, ¿no? Todo lo que se puede hacer con la cuestión vincular y el amor, ¿no? Bueno, y si podemos pensar un poco por qué tantos casos, ¿no? En este momento. Yo me permití ahora hacer un desliz de darle una pequeña viñeta, ¿sí? De, el tratamiento con un niño pequeño de 2 años y medio, con un autismo sin habla, llamado, bueno, voy a poner entre comillas, el verdadero autismo, eh, no psicógeno, y comillas, que, digamos, describió Kanner, ¿no? Autismo de Kanner. No venía con ese diagnóstico, habían consultado a un neurólogo muy de la época, que le dijo, no es autista, y con un diagrama hecho. Voy a decir 2 momentos de tratamiento que duró 3 años, de esta manera. Ante mi deseo de contacto visual, cada vez que él lo impedía, que es uno de los signos que se repite, giró su cabeza y con ella me golpeó en la ceja, provocándome un sangrado. Me encontré con un dolor físico y con cierto alivio de ser tenida en cuenta. Qué paradoja. Un golpe que puede transformarse en un gesto espontáneo. Nuevamente acá Winnicott. Pasados 3 años de tratamiento, decidimos juntos con los padres que habíamos llegado al límite de esta terapia, con logros importantes en el plano de la convivencia escolar y familiar, el control de esfínteres, cuestiones que vos das en el libro, avances, la afectividad en el trato con otros y algunas palabras. Pero no podíamos seguir avanzando. En esos momentos
viene al país Ángel Riviere, un conocido, lo más en cuenta también, español, especialista en autismo, con un abordaje muy del momento, entre los 90, si no me equivoco, ¿sí? Cognitivo-conductual, y forma parte de lo que fue APADEA, que es la Fundación de Padres de Niños Autistas. Había llegado al país. Los padres me pidieron si me podía conectar con él y contarle lo que pasaba con su hijo. Participé de sus entrevistas y todo el proceso diagnóstico con el cual ellos trabajan. Los padres decidieron continuar con ese enfoque cognitivo-conductual y en simultáneo fuimos cerrando nuestros encuentros, que eran diarios, en mi consultorio, pero también con un equipo interdisciplinario. En las dos últimas sesiones, que muchas veces él entraba, se sentaba espontáneamente en la sillita junto a la mesa, se paró al lado de ella y dijo, sentate, 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 repetidamente, con una voz para mí desconocida. Sorprendida, yo lo hice en mi sillita, pero él no en la suya. Entendí que al igual que él, solo debía repetir la palabra. Dije, sentate, y lo hizo. Lo que antes fue un golpe que despertó el gesto espontáneo en mi ceja, empezaba a dejar de serlo, transformándose en un dolor, en mi dolor, diría Freud. Cuando hablábamos de quién es el dolor en estos casos, o quién puede enfrentarlo. La presencia de esa voz ajena representó la ausencia de sí mismo, un vacío psíquico. Extrañé sus quejidos guturales y sus palabras sueltas, y aún sus silencios, porque ahí sí estaba él. Yo aprendí de esta experiencia, diría, posiblemente el dolor más duro en nuestra clínica. Esto por un lado, ¿no? Y describir, digamos, en esos momentos APADEA localiza los congresos, y yo fui a todo lo que me pudiera ayudar para acompañar al niño. Y una cosa muy típica es esa especie de identificación con los rasgos autistas que tienen, diríamos, los equipos que trabajan, exactamente en lo conductual, ¿sí? En el Congreso, acostumbrado yo a los congresos nuestros, bueno, hablaban todos los neurólogos, todos, y yo levanté la mano, ¿no? Para intervenir. Y me contestaron, no se puede intervenir. Bueno, digo, en ese sentido. Eh, a ver, hablaste de la pérdida, ¿no? Yo digo, bueno, ¿cuál es la relación entre la ausencia y la pérdida? Hay que tener algo para poder perderlo. Y esto es como muy difícil, ¿no? Eh, el tema de la crisis, tomaste, María, vos, de la crisis parental, ¿no? Hablábamos el otro día también de el tipo de crianza actual con los niños, crianza independiente que llaman, ¿sí? Respetada, independiente, que también los deja ahí muy sueltos, ¿sí? Y en relación a lo que traías, ¿dónde está el padre? Hoy hay una crianza compartida muy fuerte, digo, en cuanto a lo que vos planteabas, ¿quién toma esa posta? ¿Sí? Eh, y por último, creo, dos preguntas. Una, si nos podés contar un poquitito cómo te trabaja, que está en el libro, en la institución. Y lo otro, que toma lo que dijo María, estas invariantes funcionales que tienen estos niños, que habla de esos autismos que aún no se conocen sus orígenes, diríamos, biológicos. Andan sueltas muchas ideas, ¿sí? Eso también es cierto. Y ligado a esto, de por qué
algunas madres que transitan duelos, como los que vos señalaste, no producen el mismo efecto en todos los niños. Digo que ahí sí tenemos un enlace, diríamos, que va más allá y más acá, no solo del vínculo, sino que la biología tiene un lugar. Todavía el gen del autismo no se conoce, cada tanto aparecen papers que nunca le dan una tecla, pero esto me parece, digamos, una última pregunta. ¿Qué te llevó a trabajar tantos años, diríamos, con tantos intentos, diríamos, porque muchos, en mi caso es ese, yo digo, bueno, hasta aquí ya comprometí mi vida en este trabajo con niños tan severos, ¿no? Vamos. Está Rubén. Está prendida. Ya está prendida. Está No, Constanza también, perdón. Estaba sí. Constanza levantando la mano. Constanza, Lo que pasa es que no vemos la mano. Constanza es una foto, una foto constante, claro. Ah, hace un ratito estaba. Bueno, bueno, no, brevemente, un comentario pedantemente epistémico, que en realidad proviene de una charla de pasillo con Vicente Gali, prócer de Lanús. Eh, no en relación al autismo, pero yo creo que se aplica por lo que estoy escuchando, que decíamos que cuanto más grave es una patología, menos los psicoanalistas tenemos que hacer etiologías únicas, por un lado. Por otro lado, recuerdo una conferencia de Boris Cyrulnik, cuando vino a la Argentina, estábamos con el tema de la resiliencia, etcétera. Entonces había una pelea entre el grupo, llamémoslo biologista, de desarrollo resiliente, pero con un temperamento especial, y el grupo vincularista, que todo tiene que ver con la capacidad de alma. Y entonces él hizo una pausa histriónica y dijo, en francés, y después lo tradujeron, que pensaba que la resiliencia era 100% vincularista. Entonces, los biologistas de la platea hizo la pausa y siguió, y además es un 100% biologista. Es decir, todo el tema de interdisciplina, todo el paradigma de complejidad, etcétera, etcétera, ¿no? No, tomando un poco lo que decía Ana María y María también, ¿no? Es decir, yo creo que el tema de la madre muerta, bueno, tomando lo del Meltzer ahora, es un tema importante. Ahora, de allí a concluir ese tipo de conclusiones psicoanalíticas tranquilizadoras para uno y para el psicoanálisis, teóricamente. Me parece que a esta altura del partido ya no se pueden, se pueden plantear, experimentar, ver, trabajar, investigar, etcétera, etcétera. Pero generalmente vuelvo a lo que hablábamos con Vicente, ¿no? Cuanto más grave, además la mayor gravedad en general estimula naturalmente las instituciones, la interdisciplina, los grupos, bueno, por algo es. Si ya no existe más cuando yo me formé, estaba la idea de que, qué sé yo, la idea de Arnaldo Rascocchi en el consultorio y con el diván 4 o 5 veces por semana, se curaba casi todo. No te enfermabas de nada más. Te inmunizaba. Bueno, por eso, no. Y se dieron de vuelta. Bueno. Panza, Maribel, Ana González, yo y Débora. Constanza está levantando la mano. Sí, por eso. Sí, estoy. Eh, Nada, saludo, muchas gracias, muy interesante la conversación.
Solo dos cosas. Una, voy en la misma línea en que escuché a María, después tuve, perdón, que salir a buscar una cosa y volví, así que quizás me perdí algún comentario. Em, Sobre la idea de la polifactorialidad. Yo creo que no se puede más pensar, pero no, doy por sentado que tampoco es lo que Carlos está planteando, ¿eh? Me parece que hay una diferencia entre nuestra posibilidad acá en el contexto, por ejemplo, de SAP, de pensar psicoanalíticamente en cómo funciona la mente de esta madre, de este niño, de esta familia, porque no es solo la madre, además, vuelvo, o sea, hay más de un vínculo en la primera infancia, por suerte. Muchos nos han salvado estos otros vínculos, además de las madres. Pero, y creo que es muy importante poder pensar con modelos teóricos nuestros, quiero decir, psicoanalíticos, qué es lo que está pasando ahí, porque nos permite operar, nos permite pensar esta mente, nos permite sostener y acompañar los procesos. Pero no es indudable que se trabaja en interdisciplina, como viene diciendo. Y sí me quedé pensando, tal vez alguien lo mencionó, repito, mientras yo tuve que salir y volver en cuanto a, es verdad que hay muchas más consultas con respecto a estas cuestiones, muchas más cuestiones intermedias entre el gran autismo vero y los chicos que no arrancan con el lenguaje. Y hay dos cuestiones. Una es que en el medio tuvimos la pandemia, son niños que ahora tienen 4 o 5 años y la pandemia en algunos casos algún efecto tuvo en relación a lo que es el encierro. Probablemente esto que dice Carlos con respecto a depresiones, depresiones larvadas, los aislamientos de las madres o familias con sus bebés. Y el otro tema es el ingreso a nuestro mundo de este aparato para calmar que tenemos en las manos y que los adultos sin darse cuenta, usan en demasía consigo mismos y con sus niños. Entonces, también es un elemento que irrumpió hace unos 4, 5, 6, 8, 10 años, no sé exactamente la cifra, pero que no existía hace 10, 15 años. Definitivamente no teníamos esto. Bueno, solo sumar estos dos comentarios como para pensar también en esto de la polifactorialidad, cuál es la situación. Y es cierto el tema de las multiconsultas. Y un detalle más en la línea de la interdisciplina y de esto de, de cómo no se puede hacer una divisoria de aguas entre lo psíquico y lo somático. Muchas veces uno encuentra que son niños que tienen de verdad unas dificultades tremendas en un nivel más que trabaja más la gente de fonoaudiología, de poder utilizar su cuerpo para lo que es la comunicación. Y de nuevo, ¿cuál es el huevo de la gallina? No lo sabemos, pero es tan potente el ingreso del cuerpo en sí mismo y las praxias, las dispraxias, todos estos lenguajes que es como dice Vivi, uno escucha y le cuesta incorporar como, pero que están ahí que, bueno, que requieren también un trabajo múltiple, ¿no? Donde uno forma parte de, pero jamás uno podría hacerse cargo de estas situaciones sin muchas otras voces y otras intervenciones. Eso, cada vez más convencida de eso, yo no sé. Bien. Ah, claro. Y todos estos necesitan un hexágono que diga perturba la imaginación radical. Y perturba la vinculación inicial. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer un negocio con eso. Pongámoslo para hacer. Patentado. Bueno, se fueron diciendo diferentes cosas. En primer lugar, le quiero agradecer a Carlos haber venido al SAP, pero tomaste un tema que no puedo dejar de pasar por alto, que es el Lanús. El Lanús y SAP tienen nexos muy cercanos. Los fundadores de SAP ya activaban para rescatar de Lanús y recolocarlos en distintos servicios, uno de los cuales la Liga Israelita estaba yo, y entonces Ricardo Abenburg en el Hospital Israelita, nosotros en la Liga y demás, a pedido de nuestros maestros,
que venían de ahí, el italiano con Mauricio y demás, se le fue dando cabida y pensé que la historia nos va mostrando cómo del 75 al 78 estuvimos en una guerra al equivalente a lo que ahora la pensamos, Ucrania-Rusia. Bueno, nosotros tuvimos 3 o 4 años de guerra en el sentido de que nos volvimos más autistas para poder defendernos mejor y protegernos mejor. Cuando vos comentás lo del 79, que ingresás a Lanús, lo que yo recuerdo es que ya habíamos los distintos servicios recomendados a los sobrevivientes del la gran situación de emergencia, y no había ningún servicio de salud mental que pudiera ubicar a los autistas. ¿Cómo tratamos? ¿No? El equipo de niños se resistía, no había especialistas dentro del equipo de niños, ya había especialistas en la atención del niño psicosomático, los asmáticos, la liga era pionera en esos sentidos, pero para los niños autistas no había. Y yo estaba en la cátedra de diagnóstico de test mentales en la facultad no había técnicas que se enseñaran para el diagnóstico de autismo. Y eran varias generaciones que pasaron por eso. A mí fue un tema que siempre me preocupó, ¿cómo hacer el diagnóstico? Y para ubicar, casi una década después se le empezó a dar lugar en el sistema de salud a que un autista tuviera una protección determinada. Entonces se empezó a afinar las técnicas diagnósticas para poder justificar los certificados de discapacidad, para ver en qué escuelas se los puede incluir, porque antes solo estaban las escuelas diferenciadas. Pero a posterior, ante la desaparición en provincia de Buenos Aires de las escuelas diferenciadas y también de los gabinetes, gabinetes de psicología, los autistas nuevamente quedaron boyando sin saber a dónde podían ir. Contar con un certificado era un recurso, porque es tan abarcativo. Y yo me acuerdo que en ese tiempo me llamaba la atención algo que te quería preguntar. En lo intrafamiliar, el diagnóstico del autismo lo hacían los familiares antes que los papás. Y fue una observación que yo tengo de aquella época, donde una tía, una madrina, un familiar cercano, pero no inmerso en la conflictiva de la paternidad-maternidad, del vínculo, diagnosticaba, porque lo observaba cómo bajaba la escalera, cómo recibía la pelota, cómo pedía agua, etcétera, etcétera, y ya noticiaba a los padres que algo no andaba bien en ese niño. Y los padres es como que recién se desayunaban y bueno, ¿qué tenemos que hacer? El pediatra tampoco parecía haberse noticiado, lo que era bastante llamativo para mí en ese entonces, porque para ver cómo ubicar esto. A mí me parece que el diagnóstico no solo sigue siendo un problema de ubicación, no sé qué importancia puede tener, porque lo importante es atenderlo, no que se tenga diagnóstico. Pero lo más llamativo en este momento es que hay diagnósticos de adultos superiores a los 15, 17, 20, y ahora he tomado un paciente que su hijo de 33 acaba de ser diagnosticado del espectro autista. Entonces, a mí me parece que todo esto es un fenómeno que necesita ser ordenado de alguna manera para ver qué podemos hacer. Esta persona tiene su trabajo, ha terminado una carrera universitaria, pero recién ahora lo han diagnosticado como del espectro autista. Y a mí me parece que el diagnóstico sigue siendo una cuestión pendiente, ¿no? En todo esto. Ana, bueno, cortito y es en parte como dijo, parte de lo que dijo Maribel. Yo pensaba, hay más casos ahora, como decían, de que hay tanto autismo por todos lados, o es que el concepto se ha ampliado tanto que se mete de todo adentro, porque si un chico tiene trastornos del lenguaje es del espectro autista, si tiene mutismo selectivo es del espectro autista.
Digo, me parece que se ha diluido un poco el concepto o la especificidad de lo que llamamos autismo y se ha convertido en una gran bolsa de gato, pienso. Hola, bueno, gracias, me parece interesantísimo todo lo que se estaba contando, diciendo, la verdad que gracias a ambos. No, y quería aportar nada más algo en relación a lo multifactorial y a lo biológico. Eh, yo creo que sí, que estadísticamente no tengo estadísticas ciertas, pero por lo que escucho en los consultorios hay muchos más casos de autismo, de trastornos del lenguaje. Y hay mucha preocupación en muchas familias, en los médicos, porque desde el punto de vista etiológico, muchos hablan de que la proliferación, el aumento de las vacunas que se le dan a los niños pueden tener que ver, porque algunas son vehiculizadas por el mercurio se deposita en algunos lugares del cerebro. Ahora el plan de vacunación incluye, no sé, cantidades de 20 y pico de vacunas que antes, o sea, en la época que nosotros vacunábamos a nuestros hijos, no había muchas, había 4 o 5 horas, realmente es enorme la cantidad de inmunógenos que se ponen, que se les administra a los niños. Eso por un lado, la preocupación por los padres que tienen que decidir si vacunan o no vacunan. Por otro lado, algunos atribuyen el aumento de autismo a la fecundación artificial, la manipulación genética, y todos coinciden en que las pantallas producen, bueno, obviamente, el autismo en el que nos sumergen las pantallas. De todos modos, creo que parte del mejoramiento de la cura pasa por el psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis tiene herramientas como lo muestra Carlos, y me parece que lo grupal debe ser muy importante, sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que es la transferencia individual, o sea, trabajar individualmente. Quería contar una mínima anécdota. Una vez estando en Chile, en una ciudad, cuyo nombre no recuerdo por bastante tiempo, fuimos a un restaurante, nos atendían muy bien, pero era todo tan raro. Los mozos eran raros, las mozas eran raras, no nos sonreían. Uno sentía una cierta incomodidad, hasta que al final vino el encargado y nos contó que todos estos muchachos eran autistas. Acá Y hay un que, restaurante, acá, acá en mira, la calle Maure. Mauri, de Campos. No, Maure, por ahí. bueno, me pareció una experiencia maravillosa esto, quería gracias. No está tan cerca de Alrededor. Hay Argentina, son todos autistas. No, algunos son psicosomáticos. No, bueno, en este caso sí, en este caso Eso, sí. perdón, solo una palabra nomás. Trabajaban ahí. Constanza quiere hablar un poco de Solo una palabra, porque creo que hay que introducirla en la discusión, que es esta nueva idea de si somos neurodivergentes o convergentes, no sé, o no, porque hay todo un tema de la identidad con respecto a eso. Solo pongo la palabra porque todavía no la mencionamos y creo que hay que incluirla dentro de la charla. Tiene que ver con ese restaurante también. No, yo solamente quería hacer una reflexión sobre los cambios culturales en las constituciones familiares a lo largo del tiempo. Y obviamente la forma y la constitución familiar hoy en día, más la aceptación cultural de una serie de situaciones que en otros momentos por lo menos no eran aceptadas, me parece que tiene una influencia muy importante, y lo que yo incluía en mi pregunta tiene que ver con esto de la transgeneracional y la función del padre. Cerrás el micrófono. Dos cositas que quiero decir. Una que recordé una supervisión de Meltzer que leí en algún lado, donde eh, el analista presentaba un niño que prendía y apagaba la luz, que es otra evidencia que, ¿no? Que notamos, se nota mucho en estos niños.
Y él mencionaba que era la representación del retiro de la madre, de intentos de conectar y desconectar o que quedaban en la nada, ¿no? Y lo que quería también mencionar es que en el polo niño, eh, vos mencionaste, Carlos, que te preguntas si se retiró o qué pasó, porque está el duelo de la madre escindido. Y me preguntaba, ¿se agotó de esperar, se saturó de ese pequeño intento que a lo mejor hizo, no sé, y que ya no quiere más sufrimiento de alguna manera? Algo debe haber experimentado, ¿no? En esa interferencia, en ese cortocircuito. Y agrego algo más. También recordé en un libro de García Reynoso, que habla sobre la interpretación de niños, que hay varios autores ahí. Él dice que por lo general se mandaba a la madre a tratamiento y que él notaba que se demoraba mucho en llegar al punto en donde él necesitaba que se trabaje, ¿no? Con el niño que él tenía en tratamiento. Y la verdad que es importante esto, porque no sé si habrá sido la forma de introducir lo vincular o la necesidad de armar red ¿no? En eso que estaba desfondado, ¿no? En el mismo consultorio, no dilatar, porque las resistencias también existen, ¿no? En estas vías. Bueno, listo, muchas gracias. Se han abierto un montón de inquietudes. Vamos a ver si puedo contestar algo. Este, el tema de lo biológico, no tengo idea, la verdad, no tengo idea. Yo como psicoanalista me aferro a la biografía psicoanalítica, digamos. O sea, los que investiguen, los neurólogos que investiguen, los genetistas que investiguen, y yo investigo como psicoanalista. Y desde ahí puedo contestar. No tengo otras herramientas. Así que, no sé, yo tomo Freud, cuando Freud en el proyecto dice que el chico se tiene que criar en la vivencia de satisfacción, dice se tiene que criar junto con un adulto. Bueno, si el adulto no está, el chico queda ahí en el desamparo absoluto. Bueno, es desde ahí que yo pienso entonces, si ese adulto no estuvo criando, y lo más interesante es que no dice que tenga que ser una mamá o un papá, dice un adulto. Un adulto responsable, dice. Sí, hoy en día hay un cuidador. Claro. Entonces yo tomo, como psicoanalista, tomo esa biografía psicoanalítica, es decir, Freud, Meltzer, Bion, Winnicott, y que los médicos, los neurólogos, los investigadores se ocupen de lo suyo y que nos digan cuando descubran el gen, bueno, descubrieron el gen, que me imagino que también van a descubrir el gen de las neurosis. ¿Por qué tiene que ser diferente? O de lo psicosomático, o de la esquizofrenia. Bueno, que lo descubran y que me imagino que lo mismo los psicoanalistas vamos a tener el lugar, porque lo van a descubrir, van a decir, no, necesita psicoterapia. A no ser que diga, no, encontramos también el fármaco adecuado. Porque ahora en la esquizofrenia están los fármacos, que ya no es el fármaco que deja absolutamente inhabilitado al sujeto, dormido, por decirlo, sino que es el fármaco que lo tranquiliza para recibir una interpretación. Entonces, bueno, vamos a estar ahí para interpretar. La depresión ha sido clarísimo. Pero absolutamente, absolutamente. Así que, digamos, nos tenemos que manejar con nuestra biografía, por lo menos es lo que pienso. Lo transgeneracional que trae Elía, fíjate qué interesante, cuando yo hablé de Lanús y Maridel también lo toma, ahí hay una transmisión transgeneracional. ¿No es cierto? Estamos hablando 70 años después, yo lo pienso en Goldenberg cuando inauguró el servicio de Lanús en el 56,
casi 70 años estamos. Y estamos hablando, yo traigo, Mariel trae, y en el autismo no hay transgeneracional, no hay, está cortado, está cortado. Ahora, ¿por qué? Digamos, si uno se pone a investigar en cada familia, bueno, van a decir que hubo peleas tremendas con los abuelos, entonces el chico no recibe esa familia ampliada, sino que se queda en un vínculo muy cortito. En todos los pacientes que yo veo siempre hay poquitas personas alrededor del chico y no hay esta transmisión transgeneracional. Hay un corte, quedó cortada esa familia. Eso por un lado. Yo creo que trabajar en grupos con estos chicos es para poder sostener una transferencia tan dura, digamos, porque hay una transferencia marchita, hay algo sin vida que el analista no puede soportar si está solo. No es porque las otras disciplinas van a traer algo, el psicomotricista, el acompañante terapéutico, es compartir una transferencia marchita, una transferencia muerta, digamos. Es tan difícil de sostener esa transferencia que hay que trabajar con otra, para darle un fueguito, para darle un poco de vida este, a ese vínculo tan apagado. Por otro lado, yo hace mucho trabajaba solo con el chico en el consultorio y ahora ya no, ahora lo trabajo con la familia. Trabajo con la familia. In situ, en directo, yo tengo que ver cómo es el vínculo, la mamá, el papá con ese chico. Porque el chico, por ejemplo, me estoy acordando, bueno, y esto lo ligo también con el tema del diagnóstico. Cuando Melanie Klein, recibe a Dick y ella dice, Dick pasó al lado mío como si yo fuese un mueble, ya el diagnóstico ya está hecho. Ya está hecho el diagnóstico, no hace falta nada más. Klein ahí es un mueble porque el chico no le inviste como una persona. Entonces dice, pasó al lado mío sin que yo estuviera, como que me atravesó, dice Klein. Ya está el diagnóstico hecho. Eso es un chico que no tiene vínculo con el otro. ¿Mm? Y entonces Klein después habla del trencito, la estación, no le creo, no le creo. Ahí hay que trabajar con los padres y con el chico. Porque esa interpretación yo no creo que un chico la pueda incorporar o pueda entender algo de lo que está hablando Klein. Lo que pasa es que ella, bueno, estaba muy convencida, esa convicción, que muchas veces nos falta a nosotros. Nosotros hoy en día no tenemos la convicción que tenían los maestros, como Klein, como Freud. Nosotros estamos ahora atravesados, ¿no? Que no puede ser, que nos falta la convicción psicoanalítica, creo, y más en estos casos. ¿Mm? Pero a diferencia de Klein, yo ahí trataría de trabajar junto con el chico, con los padres. A mí me dio mucho más resultado trabajar en familia, en donde si el chico está deambulando y nos trata a nosotros, al papá, a la mamá y a mí, como objeto, como muebles, entonces yo le pregunto a los padres, es decir, ¿por qué? ¿Qué les parece a ustedes que el niño no puede jugar con nosotros? Entonces ahí empieza un relato empieza de la madre, del padre, y cuando el chico empieza a escuchar que los padres están hablando de él, de pronto deja de deambular, se sienta, empieza a agarrar un juguetito y empieza otra historia. Entonces, María, lo que vos decís, creo que clínicamente a mí me da mucho más resultado hoy trabajar con los padres y el chico, por supuesto, y el chico. No sé si hay algo que dejo por afuera. Ah, los rasgos similares, no sé qué nos dijo María.
que vos decís que en otros países, pero por supuesto, Charcot cuando hablaba del gran ataque histérico en la Salpêtrière, es el mismo ataque histérico que vemos en los hospitales de una paciente histérica. Es decir, ¿por qué tiene que ser distinto? Me parece, es decir, y un chico autista que no está conectado va a tener los mismos rasgos, caminar en punta de pie, porque no tiene raíces, porque no tiene raíces, camina en punta de pie justamente, ¿no? El aleteo, porque se cree un pájaro, como los pájaros que él ve. Entonces tiene que tener los mismos rasgos acá en Alemania y en Rusia, digamos. Como lo tiene un obsesivo, o como tiene una histérica. Y no sé si me falta algo que me gustó mucho. ¿Por qué tenemos que hacer un diagnóstico? No es el diagnóstico de la medicina, no es clasificar, etiquetar. Tenemos que hacer un diagnóstico como una dirección de la cura. Ese es el diagnóstico psicoanalítico. Para tener una dirección, hacia dónde vamos, qué camino vamos. Para eso decimos que es el chico autista, pero no para etiquetar. Como para pensar, bueno, qué caminos vamos a trabajar con los padres. En ese sentido me parece que es un diagnóstico psicoanalítico. Para, para emprender un viaje, nada más, pero no para decir este es autista, el otro es psicótico. Es decir, si yo pienso que es un chico autista, bueno, vengan los padres. Si es un chico psicótico, no, déjamelo. Al chico psicótico yo puedo trabajar con él solo, porque ya tiene alguna representación. Yo puedo trabajar solo, no hace falta los padres ahí en el consultorio. Bueno, creo que era esto. Y esto que contó Eleonora, el golpe del chico, el golpe que te da el chico, si queda el golpe solo, no sirve de nada. Si el golpe se transforma en experiencia, sí. ¿Mm? Exactamente. Ahí está. Bueno, gracias a la SAP, gracias a Eleonora, Maribel, gracias a ustedes, pero podemos seguir trabajando. Gracias, Maribel. Bueno, Bueno. Sí, vamos a terminar 5 minutos. Bueno. Que necesitan. No, creo que es muy importante el libro, lo que ha dicho Carlos recién, lo que ha dicho en general, pero en particular lo de recién. Lo de recién me refiero a lo de la convicción psicoanalítica. Yo soy firme partidario de la convicción psicoanalítica, de desarrollarla, mantenerla, etcétera, en tiempos muy diferentes al de los pioneros. El problema diferencial que yo percibo es que no hay ninguna duda de la convicción de los pioneros, y no se hubiera fundado la AFA, no se hubiera desarrollado. El problema fue, para mi gusto, y creo que hay que diferenciarlo de la convicción, la certeza. Nada más que eso. Por eso yo preconizo para mí mismo y para los que me escuchan, supervisión, bueno, en todos los ámbitos, de mantener firmemente y desarrollar la convicción psicoanalítica sin caer en certezas, tener cierta humildad, con mucho convencimiento, pero la diferencia entre convicción y certeza es fundamental. En ese sentido, bueno, las certezas son dogmáticas, nada más que eso. Yo hago una diferencia muy, por eso me gustó el término convicción psicoanalítica, porque implica una actitud de investigación, de clínica, de experiencia, de creencia también, pero manteniendo lo que psicoanálisis mismo me enseña, la suspicacia, la duda también. Bueno, pero esto podría ser, pero todos los días en la clínica. Le digo algo a un paciente y después me quedo pensando, pero le podría haber dicho otra cosa. No, nada más que eso, porque yo lo felicito a Carlos, felicito el libro y felicito la reunión, ¿no? Bueno.
Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Seguiremos charlando. Claro, claro.